Hola, muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño, deseando se encuentren muy bien en compañía de la familia. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es José, gobernador de Egipto. Vamos a seguir con el estudio de esta serie de temas relacionados con la formación de la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, en donde aprenderemos cómo es que José, quien fue vendido por sus hermanos como esclavo, llega a ser gobernador de Egipto, siendo este el lugar donde fue comprado. Vamos a leer cómo es que Dios tiene un cuidado muy especial de aquel que confía en Él. Bueno, sin más, vamos a iniciar con nuestra lectura. Recordemos que en el capítulo anterior el jefe de los coperos se olvidó de José, y así pasaron 2 años más. Ahora sí, entramos en nuestro tema, iniciando con nuestra lectura en Génesis capítulo 41, siendo este capítulo muy interesante, ya que la vida de José cambió radicalmente. Él interpreta un sueño del faraón de Egipto, iniciando su sueño junto al río. Leamos de los versículos 2 al 4. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Realmente un sueño muy extraño e impactante para Faraón, pero con un gran mensaje de advertencia para Faraón y su reino. Sigamos leyendo para entenderlo mejor en su totalidad. Leamos de los versículos 5 al 7. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Con estos versículos es que se completa el sueño de Faraón, el cual hizo que Faraón se pusiera mal, pues en los versículos siguientes se narra que estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos y sabios de Egipto, y les contó sus sueños, mas no podían interpretarlo. Entonces el jefe de los coperos se acordó de José, y habló con Faraón y le contó sobre ese joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, quien les había interpretado sus sueños. Y al escuchar este testimonio, Faraón mandó a traer a José, quien estaba encarcelado. Sigamos leyendo de los versículos 16 al 19. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Muy bien. En el versículo 14 de este capítulo se narra que José fue sacado de la cárcel. Se afeitó, se cambió sus vestidos, se puso presentable y vino a Faraón. La vida de José cambiaría. Dios estaba por cumplir sus propósitos en él. Y por supuesto, José nuevamente exaltó al Señor, porque Él es quien daría respuesta a Faraón acerca de su sueño. José no podía, pero Dios lo sabe todo. Y como leímos, fue que Faraón empezó a contar el sueño a José. Continuemos leyendo de los versículos 20 al 24. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté.
Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Hasta este versículo 24 es que Faraón termina de contar su sueño a José y aún le comenta que les ha dicho a sus magos, mas no lo han sabido interpretar. Entonces José responde a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Le comenta también que Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Sigamos leyendo de los versículos 26 al 30. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Hasta este versículo leímos que hay buenas noticias y malas noticias. Lo hermoso de este pasaje es que Dios dio un aviso de lo que sucedería, el Señor mostrando su misericordia en este tiempo difícil que venía, pues tendrían abundancia y luego escasez, algo difícil de enfrentar. Leamos de los versículos 31 al 33. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Muy bien. Leímos que José comenta que los años de abundancia no serían muy notorios a causa de la hambruna, y al tener Faraón 2 veces el sueño, significaba que Dios se apresuraba a hacer las cosas. Entonces aconseja a Faraón que se proveyera de un varón prudente y sabio que estuviera sobre la tierra de Egipto. Y en versículos siguientes también aconsejó a Faraón que pusiera gobernadores sobre el país para que se organizaran y juntaran toda la provisión posible en los 7 años de abundancia para mantenimiento de las ciudades y sustento del mismo país, y así no perecieran en los siguientes 7 años de hambre que habría en la tierra de Egipto. Y claro que estas palabras parecieron bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Bueno, sigamos leyendo en los versículos 39 al 42. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Qué interesante. Faraón estaba realmente sorprendido con la sabiduría de José, y por supuesto que José era el candidato perfecto para esta tarea, pues sabían que era dirigido por Dios, pues nadie más pudo dar respuesta a este sueño. Y realmente solo existe un solo Dios vivo y verdadero que es omnisciente, es decir, tiene conocimiento absoluto de todas las cosas, y Él es el Dios de Israel.
Así que Faraón le puso como gobernador de Egipto, quitando su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Así también le vistió de ropas de lino fino y un collar de oro en su cuello. Este era la forma de vestir en Egipto y también señalaba el cargo que José tenía, pues era el segundo en el reino después de Faraón. Y el anillo significaba que lo autorizaba para llevar a cabo los asuntos de Estado en nombre del mismo Faraón. Sigamos leyendo de los versículos 45 al 48. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Ahora bien, a José le fue dado un carro para transportarse. Esto significaba ante todos que José era el segundo en el reino después de Faraón. También se le dio un nombre egipcio, Safnat-Panea, que significa Dios habla y él vive, o el nutridor de las dos tierras, el viviente. Todo esto para que fuese respetado por los mismos egipcios. También se le dio una mujer egipcia llamada Asenat. Era José de edad de 30 años cuando inició una nueva vida en Egipto como gobernador. Recordemos que fue vendido por sus hermanos a los 17 años, es decir, 13 años fueron muy difíciles para José, pues enfrentó situaciones muy duras, mas su fe nunca disminuyó, sino que se fortaleció grandemente. Y es así que José recogió trigo como arena del mar, hasta no poderse contar, porque no tenía número en los 7 años de abundancia que tuvo, y guardó alimento en las ciudades y todo el alimento necesario para los 7 años de hambre. Además, nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat. El primero es Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y bueno, lo que dijo José se cumplió. Hubo 7 años de abundancia y 7 años de hambre, mas en Egipto había pan. Y cuando se sintió hambre en Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón los enviaba con José para que hicieran todo lo que José dijere. Así José abría los graneros y vendía a los egipcios, y venían de toda la tierra a comprar a Egipto, y José les vendía. Y bueno, hemos llegado a Génesis capítulo 42. En este capítulo leeremos que al haber hambre en la tierra, Israel dice a sus hijos que desciendan a Egipto a comprar alimento para que sobrevivan, pues había escuchado que en Egipto sí había víveres. Y sabemos que esto implicaría un encuentro con José, lo cual ellos no se esperaban, y menos imaginaban que José fuese el gobernador de Egipto. Así que descendieron los 10 hermanos de José, mas Benjamín se quedó con su padre. Leamos de los versículos 5 al 7. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. En primera instancia, esto fue de impacto para José,
al reconocer a sus hermanos, aunque ellos no le conocieron, pues José había cambiado mucho. Ahora era un hombre maduro y con vestimenta egipcia. Además, José recordó los sueños que había tenido acerca de ellos. Leámoslo en Génesis 37 de los versículos 5 al 10. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y el sueño se estaba haciendo realidad en ese momento, pues sus hermanos se inclinaron rostro a tierra frente a él. Y bueno, les dijo que si eran espías, a lo que ellos respondieron que no, solo iban a comprar alimentos. Ellos se presentaron como hombres honrados, todos hijos de un varón, mas José insistía en tratarlos como espías. Pero ellos le explicaron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y que su hermano menor estaba con su padre, y uno estaba desaparecido. Ellos estaban diciendo la verdad. Lo que no sabían es que el hermano que habían vendido como esclavo lo tenían frente a ellos, pero ahora como gobernador de Egipto. Sigamos leyendo de los versículos 15 al 18. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y bien, con las confesiones de sus hermanos, por lo menos José supo que su padre aún vivía, y también su hermano menor, Benjamín, quien era su hermano de padre y madre, sus otros 10 hermanos solo de padre, y es por eso que creó esta situación de tratarles como espías, buscando la forma de intimidar a sus hermanos para que trajeran a su hermano Benjamín a su presencia. Así que de inicio encarceló a todos por 3 días. Posteriormente, solo puso una condición para probar su honestidad. Uno quedaría preso y el resto llevaría los víveres para el sustento de su casa. Y para liberar al hermano que quedaba preso, tendrían que llevar al hermano menor, a Benjamín, y solo así probarían su honestidad. De hecho, esta situación trabajó en la conciencia de sus hermanos, pues ellos recordaron el pasado. Ellos pensaron que había llegado el tiempo de su disciplina, por lo que habían hecho con su hermano José hace muchos años, quien les suplicó misericordia y nadie le escuchó. Y en el versículo 22 ellos dicen: He aquí se nos demanda su sangre, algo realmente muy fuerte. Ellos estaban angustiados con todo esto, y bueno, así lo hicieron. Un hermano quedaba preso.
Sigamos leyendo de los versículos 24 al 27. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Ahora bien, al escuchar José la conversación de sus hermanos acerca de la angustia que sentían por lo que estaba sucediendo, y al reconocer que habían actuado mal con él cuando le vendieron, José se conmovió mucho y lloró, pues él les entendía, era hebreo también, entendía el hebreo, solo que sus hermanos no le reconocían. Además, él les dijo: "Yo temo a Dios". Esto indicaba la clase de hombre que era José. Él nunca guardó resentimiento ni odio hacia sus hermanos por lo que le hicieron. Su paz siempre fue Dios. Así que el hermano que quedó preso fue Simeón, y José mandó a que llenaran sus sacos de trigo de cada uno y no les cobraran nada. Les devolvió su dinero en su saco sin que ellos supieran. Además, hizo que les pusieran comida para el camino. Así que cargaron sus asnos y partieron. Mas uno de ellos se dio cuenta de esta situación al detenerse y sacar alimento para su asno. Vio que su dinero estaba en la boca de su costal, lo cual hizo que se sobresaltara su corazón, y espantados se dijeron uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Lo que para otros hubiera sido bueno, que no les cobraran nada, para ellos era terrible por la situación que vivían en ese momento con su hermano preso. Así que no regresaron a aclarar la situación, sino que siguieron su camino hasta llegar con su padre, a quien le explicaron todo lo sucedido, todo lo que le habían dicho a aquel gobernador egipcio. Y aconteció que al vaciar todos su saco, se dieron cuenta que a nadie le habían cobrado por los víveres. Así que el padre como ellos tuvieron gran temor. Ahora leamos de los versículos 36 al 38. Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: Harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si te aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Podemos percibir la angustia y dolor de Jacob. Él no estaba dispuesto a perder un tercer hijo, pues pensaba que había perdido a José, quien creía que estaba muerto por el engaño de sus hijos, y a Simeón, que había quedado encarcelado en Egipto, a quien igual creía no le vería más, y por último a Benjamín, a quien le podía pasar algo en el camino a Egipto. Tenía miedo perder otros dos hijos más. Además, amaba mucho a Benjamín porque era hermano de José. Ahora bien, Rubén le hace una oferta al dar la vida de sus dos hijos por la de su hermano en caso de que sucediera algo, en donde por supuesto Jacob no lo aceptaría, pues no haría algo en contra de sus nietos.
Por eso se duele al pensar que le pueda suceder algo a Benjamín y dice, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y por el momento hemos llegado al final de este video. Espero lo escuches de principio a fin. También te invito a que compartas este video con tus seres queridos, pues es muy importante que conozcamos la palabra de Dios y, por supuesto, conocer quién es el pueblo elegido por Dios, para que sepamos qué tiempos estamos viviendo, los cuales ya son muy peligrosos. De acuerdo a las Escrituras, el tiempo está cerca de que suceda el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, cerca de que suceda la segunda venida de Cristo a la tierra, y no vendrá como aquel Cordero que vino por primera vez, sino que ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es. Son dos eventos muy diferentes. Así que mantengamos nuestra fe firme, como lo hizo José. Que el Señor les bendiga grandemente y si Él nos permite, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Maranata, Cristo viene.